bienvenidos. Lo primero, antes de nada, felicidades a Oillo porque estaba buenísimo lo que nos han puesto ahora. Cuando estaba preparando esta mesa me he acordado una vez, hace ya muchos años, en unas clases que estaba de periodismo de salud, había una eminencia, un doctor, y le preguntaron que cuál había sido el invento que más vidas había salvado en los últimos siglos. Todo el mundo pensaba pues, que a lo mejor iba a decir una vacuna, la penicilina, y a mí me llamó mucho la atención, todavía me acuerdo, porque dijo la nevera. Dijo, pues porque durante muchísimos años, durante muchos siglos, la humanidad, pues por no conservar bien los alimentos, pues morían, tenían enfermedades. Y esto me ha recordado que a veces, cuando hablamos de sostenibilidad, pues hablamos de cosas como muy generalistas, como muy filosóficas, pero luego en hechos tan cotidianos y diarios como puede ser el uso de un electrodoméstico, o la forma que tenemos de limpiar después de una comida, las vajillas, etcétera, pues ya son elementos muy importantes. Entonces, en esta mesa, precisamente queremos hablar de dos casos concretos, de dos casos de dos empresas, dos compañías. Tenemos por un lado a Manuel Royo, que es director de Marketing y Sostenibilidad de Beko, y luego, por el otro lado, tenemos a Javier Quintana, que es CEO de Ecofluvia. Entonces, si os parece, para empezar, empezamos por ti, Manuel, cuéntanos un poco qué es Beko y cuál es vuestra perspectiva como compañía, a qué os dedicáis desde el punto de vista de la sostenibilidad. Muy bien, pues en primer lugar, buenos días, es un placer estar con vosotros y compartir un poquito la vocación y la misión principal de Beko Electrodomésticos, ¿no? Una marca internacional en la cual estamos operando en más de 140 países, ofreciendo o intentando ofrecer soluciones y productos que permitan hacer la vida más fácil a los consumidores y a los hogares españoles en este caso, ¿no? ¿Y cómo lo vemos esto? Pues lo vemos de una manera que solo podemos hacer la vida más fácil aportando soluciones que también sean saludables y sostenibles, ¿no? Nosotros aportamos soluciones para el hogar en todo lo que serían los electrodomésticos, desde la cocina hasta todo lo que sería la parte de cleaning, ¿no? De limpieza, de aportar una eficiencia energética en nuestros electrodomésticos y una eficiencia y una excelencia del consumo de agua, ¿no? Y por ahí es por donde, digamos, atacamos principalmente nuestra propuesta de valor, un triple compromiso que parte de intentar primero reducir nuestro impacto en el planeta a través de, digamos, de procesos fabriles y productivos que consigan la huella de carbono neutra. Nosotros somos el primer grupo, nuestro grupo madre se llama Arçelik y es el primer grupo de electrodomésticos a nivel mundial que tiene huella de carbono neutra desde el 2019. Pero no solo tenemos que pensar en nosotros, sino que tenemos que pensar en nuestros consumidores, porque al final son casi el 90% del impacto de la huella de carbono que generamos en el planeta, ¿no? Y para eso lo que hacemos es desarrollar, por un lado, tecnologías sostenibles, tecnologías que aporten, como decía, una eficiencia continua en ese consumo del electrodoméstico en el hogar, que permitan hacer la vida más fácil, pues gracias a tecnologías que reduzcan el consumo de tiempo también que invertimos en esas tareas y que haga que las familias puedan disfrutar pues de la vida y con los amigos y digamos de una vida, digamos, más feliz, ¿no? Y por último, una de las patas principales de este compromiso es la introducción de la economía circular. Sabemos que las materias primas son límites, están limitadas. Sabemos, y lo estamos escuchando continuamente, que tenemos un problema, y es que no sabemos cómo hacer este planeta sostenible. Y yo creo que es fundamental nuestra responsabilidad de intentar ver cómo hacer que el ciclo de vida de esa materia prima sea mucho más largo. Y lo que tenemos que hacer es generar proyectos, desarrollar tecnologías que introduzcan todos esos materiales que ya han tenido un ciclo de vida dentro de los nuevos productos que vamos a ofrecer. Para ello, pues bueno, ofrecemos soluciones en ese sentido. Lo profundizamos. Sí. Javier, cuéntanos un poco qué es Ecofluvia, cómo surge y a qué os dedicáis principalmente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a todo el equipo de Tapas que ha permitido un poco organizar todo este evento, y a Javier, que anda por aquí y por allá, Javier Muñoz,
que gracias a él, que era de mis primeros clientes, pues también hemos ido avanzando. Ecofluvia es algo distinto. Yo parto de una empresa pequeñita, hace 15 años, románticamente hablando de la sostenibilidad, con lo cual me da muchísimo orgullo ver que esto va avanzando y tiene calado, cuando hace 15 años no se nos escuchaba o era muy difícil hablar de ello, y ahora es prácticamente todo lo contrario, y veo además empresas grandes, empresas pequeñas, cocineros, hay gente muy involucrada en este sector, o productores de vino, etcétera, que todo el mundo empieza a estar a una, queda mucho por hacer, por supuesto, pero empieza a estar a la una que esto es real y que esto hay que conseguirlo. Mi empresa básicamente lo que hace son innovaciones sostenibles, dicho así, muy genéricamente. Introducimos en el mercado de la restauración, que quizás es el que estamos ahora, maquinaria o una serie de máquinas distintas o soluciones distintas para mejorar ciertos conceptos, pequeños conceptos dentro de la restauración. Véase el agua filtrada para eliminar plásticos, transportes, etcétera. Véase un tanque desengrasante donde eliminamos lo mismo, químicos agresivos, plásticos, transportes, etcétera, donde todo eso se puede hacer de una manera mucho más sostenible, y tenemos varias líneas de negocio diferentes y ya introducidos en el mercado español y Portugal a través de 2.000 o 3.000 clientes que ya tenemos, y afortunadamente con bastante éxito y muy satisfactorio. Yo, que lo arranqué, alardeo mucho, de todo mi equipo, de conseguir una empresa que queremos ser sostenibles desde nosotros mismos, que yo creo que es esencial, desde la educación que habéis ido hablando todos vosotros, y es clave que estemos educados y concienciados de lo que queremos hacer, y que luego el resultado final de lo que haga cada uno, véase Manuel o véase lo que habéis hablado todos, cada granito aporta de la microeconomía de uno a uno a la macroeconomía, que somos todos, va a sumar y va a conseguir que seamos más sostenibles. Estamos en un país absolutamente restaurador, somos potencia mundial en cocina, en restaurantes, en ilusión, en alegría, y todo eso creo que tenemos que ir por delante. Queda mucho por hacer, lo habéis nombrado, y hay muchas cosas fuera que hacen mejor que nosotros, por supuesto, pero creo que tenemos que empujar muchísimo a intentar hacer mucho mejor lo que sabemos hacer, aunque tenemos fallos, y creo que hay muchísimo campo y muchísima gente abierta, desde las grandes empresas hasta las pequeñas, desde los restauradores hasta los productores de vino, quien tenga que ser, a empujar desde su pequeño habitáculo a que seamos mucho mejores, ¿no? Mi empresa es lo que intenta, a través internamente y externamente, y estamos satisfechos de que creemos que estamos en el camino. Muy bien. Manuel, tu mundo es el electrodoméstico. Creo que vosotros os dedicáis al electrodoméstico doméstico, digamos, no industrial. ¿Cuáles serían un poco las líneas de electrodoméstico que tradicionalmente menos sostenibles eran? ¿Cuáles son los productos en los que mejor se ha trabajado en este sentido, y de qué manera uno en su casa puede utilizarlos de manera más sostenible? Mira, yo pondría un poco el valor en que las empresas de electrodomésticos nos hemos inspirado en la parte industrial para desarrollar las tecnologías, ¿no? Porque al final es trasladar la felicidad al hogar, ¿no? Esa felicidad que disfrutamos en un restaurante la queremos trasladar. ¿Y cómo la queremos trasladar? A través de innovación, de innovaciones que podamos aportar en el día a día, ¿no? En el tema de los electrodomésticos se atacan diferentes partes en la parte de sostenibilidad que antiguamente no se pensaba, ¿no? Por ejemplo, la eficiencia energética, que hoy en día está puesta, digamos, en todas las noticias, ¿no? Que es cómo conseguimos pagar menos factura eléctrica. Hasta ahora la sostenibilidad hablaba de vamos a buscar electrodomésticos eficientes, que tengan una clasificación energética más alta, pero nadie pensaba. ¿Por qué? Porque cuando ibas a la tienda a comprarlos, pues eran más caros y nadie tenía ese conocimiento de lo que realmente aportaba ese gasto energético en el hogar, ¿no? Una vez se ha empezado a hacer pedagogía a nivel general, yo creo que es fundamental la educación, y por otro lado empezamos a ver cómo monetarizar esa sostenibilidad, es cuando ya empezamos a movilizar toda la sociedad para que sean conscientes de qué aporta ese electrodoméstico eficiente. Y ahí es donde las empresas pues están haciendo también mucha pedagogía en el punto de venta, indicando que un electrodoméstico que tiene un ciclo de vida estandarizado 10 años, durante su ciclo de vida va a amortizar el coste de esa eficiencia energética.
Y esto es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, por un lado, trabajar electrodomésticos cada vez más eficientes, menos consumo de energía. Por otro lado, trabajar también lo que sería la durabilidad del alimento, es decir, un alimento que dura más tiempo porque se mantiene más fresco y mantiene mejor las vitaminas, como puede ser con los frigoríficos Beko con tecnología Harvest Fresh, que simulan el ciclo diario del sol dentro del electrodoméstico, con lo cual estamos haciendo la fotosíntesis y engañando al alimento para que dure más tiempo los nutrientes y vitaminas, pues es una forma de malgastar menos alimento, porque ese alimento se mantiene con mejor imagen. Y una cosa que hacemos nosotros, lamentablemente en los países desarrollados, es que cuando una cosa no nos gusta visualmente, la desechamos. Entonces tenemos que engañar también a nosotros mismos para ser más sostenibles, para pensar ese alimento, porque tenga una imagen, digamos, que no es la que pensamos, ese plátano, ¿no?, con la cáscara oscura, posiblemente el alimento sigue manteniendo todos sus nutrientes y sigue siendo válido. Y luego está la parte de que nosotros tenemos que ser también responsables de trasladar que todo lo que estamos malgastando nosotros, estamos haciendo que los países no desarrollados no lo puedan disfrutar. Y entonces, esto es una parte, digamos, que también va o se tendría que introducir en los modelos de negocio de las empresas en general y de las empresas de electrodomésticos. En el tema de sostenibilidad también es importante fundamentar el agua. El consumo de agua también es algo que nos preocupa muchísimo a la industria. Y el poder hacer electrodomésticos que consuman menos agua también es fundamental. Por eso también la eficiencia del agua forma parte de nuestra apuesta sostenible. Y otro tercer pilar, y por no aburrir, es la contaminación. La contaminación que nosotros hacemos cuando lavamos los platos en el lavavajillas. Ese gran lavado que por un lado nos permite ahorrar agua, porque un lavavajillas consume 10 veces menos de agua que si lo hiciéramos a mano, pero también nosotros estamos desechando detergentes y químicos en las tuberías, y esas tuberías llevan el agua a los ríos y contaminamos la fauna marina, con lo cual eso al final repercute en la sociedad humana de una manera negativa. Pues también intentar desarrollar innovación y tecnología con tecnologías que permitan desechar menos químicos en el lavado, también es una forma de ayudar a esta sostenibilidad. Es decir, eficiencia de la energía, eficiencia del agua, fundamental, y eficiencia, digamos, de la reducción de contaminación. Son tres pilares fundamentales en la sostenibilidad y en el desarrollo de las tecnologías de Beko. A ver, creo que además de lo que estaba hablando es tu tema, ¿no? de Ecofluvia. Hablábamos del dispensador de agua filtrada. Explícanos más específicamente en qué consiste, cuál es vuestra tecnología, la que usáis. Bueno, es así, como ha comentado Manuel, el agua, que es ahora mismo clave en el mundo entero, y acabaremos peleados, entre comillas, por él, y es un bien escaso y además es lo que más se consume en el mundo y hay que darle muchísimo valor. Nosotros, parte esencial, por eso nos llamamos Fluvia, por ahí anda, que es Fluvia es agua, con lo cual todo lo que intentamos hacer es reducir. Él lo hace a nivel casero y a nivel consumidor final. Nosotros lo hacemos a nivel restauración, que es el intentar no desechar toda esa cantidad de agua y a ser eficientes en cuanto a que nuestro tanque desengrasante, que no lo conocéis seguro, pero lo que hace es ahorrar 50 o 60.000 litros de agua por establecimiento al mes. Eso supone 500.000 de litros al año por establecimiento, sumado a mis clientes, pues es una cantidad enorme de agua que se puede multiplicar y se puede ahorrar por muchísimo más, ¿no? Al final el agua, en ese caso, hay una eficiencia brutal que tenemos que intentar conseguir, porque un grifo de agua con desengrasantes o detergentes para intentar limpiar es muy poco eficiente y tenemos que buscar soluciones para el ahorro de agua. En caso del agua filtrada es muy claro, casi todo el mundo ya lo empieza a conocer, más allá del ahorro del agua en sí, porque eso es un consumo de agua. El agua ya lo tenemos in situ. Javier, afortunadamente, que anda por ahí, cree en mí y todo lo que tengo lo tiene. El agua lo tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es limpiar lo que le sobra al agua, quitar esos microplásticos, quitar el cloro, quitar lo que le sobra al agua, y ya lo tenemos. Lo que no vamos a hacer es desperdiciar toda esa cadena de no eficiencia energética y no sostenible, como es una fábrica, un transporte, etcétera, 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 y todo eso es lo que tenemos que intentar evitar teniendo un agua muy saludable al lado. Nosotros apostamos por el agua filtrada nuestra y afortunadamente ahora se entiende muy bien y va hacia ese concepto, y creo que es otra apuesta más
pequeña en nuestro caso, pero con un gran impacto para mejorar la sostenibilidad en cualquier ámbito. Puede ser a nivel casero, que nosotros no lo tenemos, nosotros lo tenemos a nivel profesional, pero creemos que da una solución enorme a reducción de plásticos, a reducción de producción, a reducción de impacto en el medio ambiente, la huella de CO2, toda esa cadena. Es brutal lo que se intenta conseguir, y a través de la restauración pues nos hacen mucho caso y en eso vamos hacia adelante. Antes hemos visto un vídeo con una encuesta que ha hecho Sigma 2 sobre preguntas relacionadas con estos temas, y a mí la sensación que me da es que la gente, cuando le preguntan por temas de sostenibilidad, hasta qué punto pues todo el mundo está a favor, el 80%, el 90%, pero luego cuando ya es su tema, digamos, de yo en mi casa, pues ya baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto a nivel doméstico o a nivel de hostelería, yo me imagino que luego el factor precio al final es decisivo. Tú le puedes explicar lo bueno que es esto, qué bonito, pero cuando ve que el precio es un 20, un 30 o lo que sea por ciento por encima de lo que cuesta el menos sostenible, pues ahí hay como un... Sí. Entonces, si habéis notado una evolución, y si crees que el factor, aunque sea para ahorrarte luego la factura de la luz, ¿no? Pues los puedes convencer así, pero ¿cómo ha evolucionado la idea de consumir algo sostenible? Es fundamental la educación, ¿no? Las nuevas generaciones están mucho más educadas, y mucho más que tendrían que estar, porque ya de origen, ¿no? Nosotros cuando éramos pequeños, nuestros abuelos nos decían: cierra el grifo que estás gastando, apaga la luz cuando acabes de hacer Eso era ya sostenibilidad, ¿no? Ahora mismo la sostenibilidad está más organizada, está más estructurada, y está llegando más a las nuevas generaciones, y está llegando, por supuesto, más al consumo, ¿no? También es un ciclo en el cual la industria estamos apostando mucho por ofrecer cada vez más soluciones sostenibles, y al final todas serán sostenibles. O sea, no hay otro fin que de que el producto cada vez sea más sostenible, y ya no tengamos que elegir entre producto sostenible o no, sino que tengamos que elegir entre qué prestaciones de confort le quiero añadir o no, porque por defecto tiene que ser la base, el concepto paraguas tiene que ser producto sostenible, ¿no? Tenemos que pensar que, por ejemplo, en África no tienen electricidad en muchos sitios. Y nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando frigoríficos, como decías. Cuando decías lo del frigorífico me ha sorprendido, ¿no? Porque el frigorífico en África ahora está empezando a desarrollar con tecnologías de placas solares, para que en cualquier sitio puedan tener acceso a conservar el alimento y a poder alimentarse, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento tenemos que ser capaces de trasladarlo a las escuelas. Yo creo que tendría que haber una asignatura que se llamaba sostenibilidad, donde nos enseñaran no a ser más sostenibles, sino a pensar en conceptos de sostenibilidad, ¿no? Es decir, si yo hago esto, ¿qué estoy aportando, ¿no? Y no solo que estoy aportando a mí en primera persona, sino que estoy aportando al planeta, ¿no? Porque al final todo el consumo sostenible que nosotros hacemos, al final está repercutiendo en una menor huella de carbono global. Y cuando estamos hablando de grandes objetivos, nunca pensamos en individuos, siempre pensamos, bueno, estos serán otros que lo van a solucionar. Y yo creo que si pensáramos en individuos pensando que ese 90% de la huella de carbono la estamos generando nosotros en casa, posiblemente esto se aceleraría más. Pero, por supuesto, la industria tiene una responsabilidad brutal, tremenda, y en primera persona, de aportar todos los productos con un perfil de sostenibilidad, que puede ser, como te digo, desde la parte energética, la parte de consumo de agua, o incluso reutilizar los alimentos o reutilizar elementos. Nosotros, por ejemplo, un caso anecdótico, pero que ya es una forma parte, tenemos nuestros ingenieros diseñando continuamente materiales que provengan de productos o materias primas que ya han sido utilizadas. Por ejemplo, las hueveras de los frigoríficos están hechas con cáscaras de huevo. Cáscaras de huevo procesadas, que han sido tratadas para tener esa durabilidad que se precisa en un electrodoméstico, pues de más de 10 años, pero están hechas con ese alimento. Utilizamos para las juntas del electrodoméstico aceite de soja. Es decir, estamos ya introduciendo biocompuestos que ya vienen de otro uso previo, y eso hace que consumamos menos materia prima original. Entonces, eso trasladado a todas las industrias,
empezando por la restauración y la parte, digamos, más industrial, que son también pioneros en ese tipo de pensamiento. Yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. Un poco la misma idea cuando tú acudes a hostelería, porque este caso, por ejemplo, que dices, Covillo, confío en vosotros, claro, es una gastronomía, o sea, una restauración con cierta sensibilidad gastronómica, etcétera, pero hay hostelería de todos los tipos. Sí, pero como yo soy optimista por naturaleza y se habla, lógicamente aquí hemos hablado de los jóvenes, habéis hablado, y de la gente que viene, yo creo que vamos avanzando hacia mejor. Creo en la gente joven, creo que aunque les queda mucho por hacer y aunque San Juan, no sé quién lo nombró, se desecharon muchos desperdicios, pero eso es parte de la fiesta y de la ebullición del día. Yo tengo 3 hijos adolescentes o aborrescentes o como se llamen, pero creo en ellos y ellos son mucho más sostenibles de lo que yo era hace 35 años o 30 años y creo que eso va hacia mejor. Yo me he encontrado una industria relativamente corta de tiempo, que llevo 15 años con mi empresa y afortunadamente muy contento, muy duro hace 15 años, relativamente fácil ahora gracias a gente como Javier o restauradores que tienen la mentalidad mucho más abierta, tienen el concepto de la educación de algo sostenible como algo real. El dinero es importante porque lo es y el número tiene que salir y somos todos gente de números, somos gente de empresa o lo que seamos. Pero yo creé la empresa no solo por el número, yo lo creé por el número y la sostenibilidad y parece muy bonito, pero es un concepto romántico que cada uno tiene en su vida. Para mí es plantear lo que hago, qué voy a hacer bien y no es por quedar bien, es por intentar hacerlo. El número saldrá, aunque me gastaré el dinero que tenga que gastarme para que sea lo más sostenible posible en mi empresa, en el porcentaje que pueda. Pero creo que no todo es el número. Sí me encontré en una industria que el número era clave y a mí yo me chocaba en las puertas como diciendo o me ahorras dinero o háblame de otra cosa que me voy corriendo. Y era una industria, esta es una industria muy saturada, con muchísimo trabajo, con gente que además trabaja 17, 18 horas. Es un trabajo encomiable y de todo tipo, desde la pobre persona que está ahí limpiando hasta el que está sirviendo, el que está cocinando, Es mucho trabajo, muchísimo esfuerzo, difícil pensar en la sostenibilidad. Pero da gusto ver cómo hay mucha gente que sí está pensando en la sostenibilidad y te hace caso. Y los hay que no, tenemos que educarnos nosotros mismos, lo haremos. Cada uno se tiene que mejorar en su propia educación y que no vea solo el número como algo esencial en la vida. No a nivel restauración, a nivel que no me compre un jersey 17 veces al año por esa economía tan rápida que vamos todos. Intentar cambiarnos ese concepto de vida que tenemos a nivel restauración es así. Ese consumo rápido, esa gastronomía cercana que tenemos que empezar a buscar, no querer tomates todo el año porque sí, pues no, pues quizás tomaremos espárragos, tomaremos tomates en Barcelona, que es Manuel de allí, pues tomaremos la crema catalana que es muy buena, en Mallorca que habéis hablado la sobrasada y en Madrid se tomará el cocido, que lo hacemos muy bien o lo hacéis muy bien y daremos así. Creo que tenemos que resetearnos un poco primero nosotros mismos hacia eso. Yo también creo que la suma de todos los pequeños, que somos millones, moviéndonos es esencial, no creer que solo los grandes van a mejorar esto por nosotros. Que yo mismo me levanto por la mañana y ese bote a lo mejor no lo necesito, esa bolsa tampoco, el otro, y es una suma que creo en ello y creo que ha avanzado muchísimo. Yo lo he visto, mi empresa ha ido bien gracias a que todos vosotros lo veis, con lo cual voy avanzando detrás y yo encantado de que el mensaje vaya calando y todo eso pues lo veo como algo positivo. Queda muchísimo, pero hay mucho hecho. Tenemos el ejemplo que comentábamos antes de los abuelos que tienen muchas fórmulas de cierra el grifo o el propio cocido madrileño eran los desechos que había y eso sí era economía cercana donde cojo lo que hay y me lo tomo, es lo que hay y entonces está aquí al lado y eso es reciclar y eso es innovar y lo hacían ellos con los pocos medios que tenían. Ahora afortunadamente tenemos medios, tenemos información, tenemos canales como Tapas y como todos vosotros que esto le da vida a la sostenibilidad. Esto es un empuje enorme y es un avión enorme que creo que es mucho más cómodo que antes para poder hacerlo. El resto sería una excusa que tendríamos por no hacerlo y yo creo en ello. Es que escuchándoos desde un punto de vista ya de empresa o de compañía, decíais que la idea no es fabrico productos más sostenibles o menos sostenibles, un poco como lo del coche eléctrico, ¿no? Sino que es que no te va a quedar más remedio que ser sostenible
y luego ya optarás por diseño, por precio, por gama, etcétera, pero que es como, y desde tu punto de vista, que tú no es creas la empresa y luego me tengo que hacer sostenible, sino que ya el objetivo desde la propia creación es la sostenibilidad, ¿no? La mía sí, la mía fue innovaciones sostenibles. Yo creo que una empresa para meter sostenibilidad en el mundo de la restauración, eso fue clave, no porque fuera iluminado, sino porque yo creía en ello y digo, a ver si esto funciona. Si no hubiera funcionado, pues no estaría hablando aquí y estaría en otro lado hablando de deporte o lo que sea. En otro caso, pues hay empresas que han ido avanzando y van hacia la sostenibilidad. Sí, pero comentabas que sois la primera en haber eliminado. Sí. O sea, que es un poco, no es por decir voy a abrir una línea nueva a ver qué pasa, sino que es el futuro. Yo creo que lo importante, como todo en la vida, es la repetición, ¿no? Es decir, no salir del bucle, ¿no? Nosotros siempre los ejes estratégicos pues pueden ir cambiando. Nosotros no cambiamos el eje estratégico de la sostenibilidad, es base, es decir, de ahí sale todo. Entonces, innovación, pues innovamos, diseño, pues diseñamos, pero siempre con un concepto base que es la sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo con esa continuidad, ¿no? Es decir, nosotros llevamos, este año hemos desarrollado 228 proyectos sostenibles, desde montar piscinas naturales al lado de nuestras fábricas para utilizar el agua de la lluvia y que así consumimos menos agua digamos, canalizada, hasta pues hacer productos, como os digo, que incorporan, pues como pueden ser los hornos, ¿no? Que incorporan los restos de redes textiles que encontramos y que recogemos en el mar, otras empresas, y que los incorporamos en nuestra cadena de producción. Es decir, yo creo que es un tema de vocación, ¿no? Y es un tema de convencimiento, ¿no? Si todo el mundo piensa en una única dirección, que es una dirección positiva, seguro que vamos a hacer que esta rueda se mueva cada vez más rápido, como lo estamos viendo, ¿no? Y ya no solo es una industria de manera independiente, es un proyecto colectivo, ¿no? Yo creo que como sociedad necesitamos, como decía él, pues que el textil pues que sea más sostenible, que la industria de los electrodomésticos sea más sostenible, que la automoción sea más sostenible, para conseguir que digamos, todo ese consumo masivo que tenemos y que hemos instaurado como una forma de vida, pues que al final no necesite tanta gasolina que no tenemos, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Y luego también quería hacer un pequeño matiz, que es, por ejemplo, algo tan sencillo como el tema del malgasto de alimento, ¿no? Para nosotros es fundamental, igual que decía la sostenibilidad en los colegios, la educación de la nutrición en los colegios. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a alimentarse mejor, y alimentarse mejor no significa comer marisco, sino significa comer de una manera más sostenible, más saludable, vamos a conseguir también impactar directamente en esa huella de carbono, que es el lastre que tenemos de malgastar el alimento, ¿no? La restauración está haciendo un trabajo fundamental y nosotros tenemos que hacerlo también en el hogar. Yo creo que, aunque no tenga nada que ver con la industria del electrodoméstico, para mí es una de las patas fundamentales, evitar el malgasto de alimento a través de innovación, pero también a través de educación. Nos queda ya poco tiempo, os pediría una última ronda, hablar un poco de cuáles serían vuestros retos a corto plazo, cómo veis un poco el negocio, el mundo de la sostenibilidad, cuál sería vuestro reto y alguna aportación general, si queréis, algún comentario ya de salida. Bueno, el reto, yo lógicamente estoy metido en la sostenibilidad, con lo cual mi reto es potenciar al máximo todo lo que estamos haciendo. A nivel interno, yo creo que todos, más allá de conseguir más clientes y que todos los clientes nuestros vayan avanzando, es más interno, más reflexión propia de cómo hacemos las cosas cada día. Lo hablo desde que te levantas por la mañana y puedas saludar a alguien y eso es sostenible porque le estás dando alegría al de al lado. Dicho así bonito, pero es así. Desde que llegas a la oficina, yo le pido a la gente, Ana lo sabe que está por aquí, que todo el mundo llegue contento, que vayamos a trabajar contentos. Eso es parte de la sostenibilidad. No solo estoy no tirando un vaso o una botella de plástico o lo que sea, sino realmente estar satisfechos con lo que hacemos de lunes a viernes, de viernes a domingo, cada uno
con sus vidas, cada uno con sus problemas y con sus cosas que ya tienen la vida de por sí. Vayamos poco a poco con todas las acciones que hacemos en 24 horas para que eso sea lo más sostenible posible, o por lo menos más eficiente, o por lo menos mejor entre todos. Creo que si sumamos a todo el que me voy encontrando todos los días, que en mi caso afortunadamente son muchos y viajo por todos lados y por todo el mundo, creo que esa suma es esencial, ¿no? Educarnos nosotros, mejorar en ese aspecto, mejorar en los desechos, mejorar en todos los aspectos que habéis hablado, que son muchos y son muy enriquecedores todos. Yo, lógicamente, en mi pequeño negocio, mejoro la empresa en cuanto a que mis empleados estén lo más contentos posibles, que yo también, que tenemos una nave industrial pero con mucha luz natural, que intentamos que sea el mejor espacio posible, que tenemos placas solares y meteremos todos los desarrollos posibles para que eso sea lo más eficiente posible en el nivel que tenga cada uno, lógicamente, empujando todos. Ese es el reto que tenemos, y yo educar y convencer, y que me eduquen a mí y me convenzan, porque yo vengo también de los años 80, que era otra España distinta, y yo creo en ello. Entre todos creemos que hay muchísimo camino por hacer, aunque ya hecho mucho. Muchas gracias. Sí, ya terminas. Y bueno, para nosotros el reto fundamental es empoderar a las nuevas generaciones a que tengan una vida más saludable, y eso solo pasa por tener un planeta más saludable, con lo cual nosotros aportamos nuestro granito de arena para que eso sea así, ¿no? Y seguir esa senda de manera continua y como un martillo pilón. Ahí a comprar tecnología para que sea más sostenible. No compramos tecnología por consumir. Pues nada más, muchísimas gracias y continuamos con la jornada. No, pues...